Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir una escritura, hermanos, allá en el libro de Mateo, el capítulo 13. Señor Jesucristo nos ayude. Vamos a leer del versículo 24. Le voy a dar lectura del versículo 24 al versículo 30. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. ¿Sí, amén? Dice de la siguiente manera la palabra del Señor Jesucristo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a orar. Voy a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos aquí en este lugar, Padre. Somos, Padre, ciertamente pocos miembros, pero tú también hablaste de una manada pequeña, Padre. Te agradecemos, Señor Jesucristo, por tu palabra. Agradecemos, Padre, por la mucha misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Y te ruego, Señor, que tú seas hablando, Señor, a cada uno de mis hermanas y de mis hermanos, a mí, Padre, que tú seas, Señor, ayudándonos, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos enseñe, el que nos muestre tu Escritura, el que se declare a nosotros en esta tarde. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues que el Señor me ayude. Mire, el título de este mensaje quise nombrarlo de la siguiente manera, y es la separación final. La separación final. Y ahora quise escoger esta escritura de Mateo capítulo 13, porque mire, cuando nosotros nos damos cuenta, esa nos está hablando de cómo es que el sembrador sale y siembra el trigo, ¿verdad? La buena semilla. Pero dice que enseguida de que el sembrador salió y sembró buena semilla, vino el enemigo. Eso ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? La parábola del trigo y la cizaña. Y dice que el enemigo vino y sembró cizaña. Pero vemos que cuando vieron que había sido sembrada la cizaña, allá en el versículo 27 dice que los siervos se acercaron al sembrador, ¿verdad? Y dice que le dijeron, dice 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ahora, nosotros nos damos cuenta que, mire, es importante que nosotros vayamos en la lectura, vayamos entendiendo cómo fue que fueron sucediendo este acontecimiento. Mire,
Primeramente dice que salió el sembrador y sembró el trigo. Después el enemigo vino y sembró cizaña. Pero si nosotros lo meditamos, en qué momento es que dice que estos siervos se dieron cuenta que había salido cizaña juntamente con el trigo. Tuvo que haber venido un tiempo en el cual vino primeramente, dice que aquella buena semilla echar sus raíces, pero tuvo que llegar otro tiempo donde dice que lo primero que sale, dice que es dice que lo primero que sale dice que es como un pequeño tallito que sale al principio, ¿no? Amén. Ahora, ahí fue donde los segadores se dieron cuenta, pero dice que era todavía muy joven el trigo y la cizaña, todavía era muy joven, apenas venían saliendo, apenas venían brotando, todavía ni siquiera daban fruto, todavía era apenas el tallito. Y dice que ahí es cuando en el 27 los segadores le dijeron: Señor, pues tú sembraste buena semilla, ¿de dónde pues le vino cizaña? Entonces dice que él dijo: un enemigo ha hecho esto. Ellos le preguntan: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Dice, él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Ahora, ¿por qué razón es que no les permitió en ese momento ir a arrancarla? Porque mire, en la manera en la cual salía el trigo y la cizaña, no se podía identificar claramente cuál era el trigo y cuál era la cizaña. Porque el trigo y la cizaña son sumamente parecidos. Y por eso les digo: no, porque no vaya a ser que vayas a arrancar trigo, sino que dice: tú deja que crezcan hasta que puedan llegar ambas a la madurez. Ahora, ¿de qué manera es de que se iban a dar cuenta que cuando llegara a un tiempo maduro, cuál era trigo y cuál era cizaña? No sé si alguno se acuerda o ha escuchado cómo se da cuenta la diferencia del trigo y la cizaña. Cuando llegan a una madurez, dice que el trigo lo que empieza a hacer, dice que viene en su crecimiento en una manera, ¿cómo se llama? Creciendo hacia arriba verticalmente, ¿no? Pero dice que cuando llega completamente a la madurez, dice que dentro de esa ramita, de ese ramo de trigo, empieza a formarse el grano. Entonces, ¿qué es lo que hace el grano? El grano dice que lo que hace es que con el peso empieza a declinar. Y entonces, cuando llega la madurez, tú te das cuenta que la cizaña, dice, está solamente de una manera recta, pero el trigo dice que está erguido. El trigo dice que el peso dice que hace que él venga y se incline. Y de esa manera es que identificamos el trigo y la cizaña, porque el trigo tiene peso, porque el trigo se inclina. Y en esa manera, cuando llegan a la madurez, es más fácil identificar cuál es el trigo y es más fácil identificar cuál es la cizaña. Y por eso es que el padre de familia les dijo: déjenlos crecer juntos hasta que lleguen a la madurez. Dice el 30: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Eso se está refiriendo a la cosecha, ¿verdad? Dice: al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Ahora, nosotros habíamos estado hace algunos días, habíamos predicado el mensaje lluvia temprana y tardía juntas, y habíamos mencionado esta parte de la escritura y habíamos dicho por qué es que la cizaña es atada primeramente. Ahora, ¿de qué manera es atada la cizaña? Acuérdense que el trigo y la cizaña está siendo un tipo de lo que son, vamos a llamarlo de esta manera, de creyentes. Acuérdense que hay un mensaje predicado, 3 clases de creyentes, pero aún en esas 3 clases de creyentes, nuestro hermano Branham dice que él menciona que una clase de creyentes es el incrédulo, otra es el manufacturado y otra es el creyente genuino, el que va a creer la palabra. Pero fíjese, dentro de esas 3 clases
Dice que está el manufacturado y el incrédulo. Ahora, ahí es donde nosotros vamos a acomodar que a eso se está refiriendo la cizaña. Pero nosotros nos damos cuenta que el creyente está representando al trigo. Ahora, el creyente, ¿qué es lo que está recibiendo hoy en día? Porque dice que estaban recibiendo el mismo sol y estaban recibiendo la misma agua. El grano de trigo está recibiendo el sol y está recibiendo agua, pero la cizaña también está recibiendo el sol y también está recibiendo el agua. Ambas están recibiendo lo mismo porque están creciendo en el mismo campo. Nada más la única diferencia es que dice que el trigo pues lleva consigo el fruto, ¿verdad? Valga la redundancia, el fruto que es el trigo, ¿verdad? Y la cizaña no lleva nada. Pero ¿de qué manera es que los segadores al final tendrían que venir? Y dice que primeramente atar la cizaña. Ahora, los segadores son un tipo del quíntuple ministerio. El quíntuple ministerio está trayendo la palabra. Y en la manera en la cual se está predicando la palabra, ahí mismo, después, cada uno de los que están escuchando y están recibiendo la palabra, ellos mismos se están colocando si son trigo o si son cizaña. Ellos mismos se están colocando. Ellos mismos son los que se están encargando de irse hacia un lado o hacia otro lado, porque el trigo y la cizaña al final de los días tenían que llegar a una separación. Y por eso es que este tema dijimos que se llama la separación final. No fueron separados desde el momento en que se identificó que venía la cizaña. Ahora, nosotros nos damos cuenta, han transcurrido para los gentiles, para nosotros los gentiles, 7 edades de la iglesia. Eso se ha repetido incontables números de veces, las 7 edades de la iglesia. Y nosotros nos damos cuenta que desde la primera edad, que fue Éfeso, dice que la reprensión para la edad de Éfeso es: vuelve a tu primer amor. Quiere decir que la edad de Éfeso ya había dejado el primer amor. Pero si nosotros empezamos a prestar atención en cada edad de la iglesia, cada una de ellas tiene su reprensión. Cada una de ellas tiene su propia reprensión, hasta que lleguemos a la última edad, donde dice que tú dices que eres rica y te has enriquecido, pero dice: no sabes que eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces, fíjese cómo es que la iglesia gentil llegó a una condición muy deplorable, donde dice que ellos ya estaban desnudos y no lo sabían, estaban ciegos y no lo sabían. Miserables, pobres, ciego y desnudo, dice, y no lo sabes. Ahora, esa es una condición crítica. Alguien que esté en esa condición y diga que no lo sabe, oye, pues entonces no sabemos dónde está su mente. Alguien que de por sí mismo no sepa que está desnudo, de por sí mismo sepa que no está ciego. Pero mire, bueno, nosotros vamos a avanzar a un poquito más. Vamos allá al libro de Primera de Corintios, el capítulo 13. Voy a darle lectura del 8 al 13. Yo creo que el propósito de la predicación es poder identificarnos en dónde estamos nosotros parados. ¿En dónde estamos nosotros parados? Ahora, si yo soy si yo soy trigo, habría que ver si yo verdaderamente estoy llegando a esa madurez. Porque el trigo tiene que llegar a la madurez. Oiga, mire, si ya está llegando el día de la cosecha y el trigo no está maduro, ¿qué es lo que va a pasar con él?
Fíjese, cuando dice que el trigo tiene que ser en algún momento golpeado, el trigo es golpeado ¿para qué? Para que pueda el grano de trigo dejar todo lo que es la rama de trigo, o sea, donde vino creciendo hasta que pudo llegar al último, donde dice que se cubre como de una cascarita. Y dice que el trigo tiene que ser golpeado, ¿para qué? Para que suelte toda la cáscara, para que suelte todo el forro. El trigo es golpeado, pero yo no sé si usted sabía que únicamente cuando el trigo es maduro y es golpeado es cuando suelta la cáscara. Mientras el trigo todavía no esté lo suficientemente maduro, aunque usted lo golpee, no va a soltar la cáscara. ¿Por qué? Porque todavía le hace falta llegar a la madurez. Entonces, en la manera en la cual nosotros estamos siendo golpeados con pruebas, con luchas, es en la manera en la cual nosotros también venimos y damos testimonio de lo que nosotros verdaderamente somos. Si nosotros somos granos de trigo, entonces nosotros, y si estamos llegando a esa madurez, entonces nos vamos a soltar del forro, nos vamos a soltar de la cáscara. Pero si nosotros todavía no hemos llegado a esa madurez, no podemos soltarnos del forro, no vamos a poder soltarnos de la cáscara. Mire, ahora, ¿eso de qué nos está hablando? No nos vamos a poder soltar fácilmente de este mundo. No nos vamos a poder soltar. Fíjense, nuestros pies van a estar siempre atados a esta tierra. Mis pies jamás voy a sentir cómo empiezan a suceder lo contrario a las leyes gravitacionales. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque dice que a la final trompeta nosotros nos reuniremos con los muertos en Cristo allá en las nubes. Entonces deberían ya de mis pies empezar a estar sintiendo cómo es que están dejando esta tierra. Eso es algo real, hermanos. Esto no es algo que yo me estoy inventando, porque la palabra lo dice, y la palabra desafía toda ley. Y las leyes de la gravitación no van a funcionar. Las leyes gravitacionales no van a funcionar cuando yo me tenga que elevar juntamente con cada uno de ustedes, dice, allá las nubes. Ahí ya no va a funcionar eso. Ahora, pero para eso se necesita una madurez. Pero si yo soy un grano de trigo y digo, bueno, sí, yo soy un grano de trigo, pero yo todavía no alcanzo esa madurez, yo no me voy a querer despegar de esta tierra, yo no me voy a querer despegar de la cáscara. Pero 1 Corintios 13, 8 dice de la siguiente manera: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, yo quiero aquí que nosotros también podamos ir comprendiendo esta parte de la Escritura. Está diciendo que algún día, dice, lo que es en parte se acabará. ¿Y cuándo se acabará lo que es en parte? Cuando venga lo perfecto. Ahora la pregunta es, ¿está lo perfecto por venir? ¿Lo perfecto ya vino? ¿O lo perfecto, o sea, lo perfecto ya vino o lo perfecto está por venir? Eso sería lo que nosotros nos estaríamos preguntando. ¿A qué se está refiriendo lo perfecto? Porque si yo pudiera decirles, es que lo perfecto ya vino, ya está aquí. Pero ¿qué es lo perfecto? ¿Y qué es a qué se está refiriendo cuando está diciendo lo que es en parte? Ahora, cuando nosotros vemos esa madurez, y por eso mire, el grano de trigo tiene que ser depositado en la tierra, ¿verdad? Y este es el trigo. El grano de trigo tiene que venir en un crecimiento. En un crecimiento, yo no voy a saber dibujar perfectamente el trigo, ¿verdad? Pero el trigo viene en crecimiento, en crecimiento. Y nosotros nos damos cuenta que para que este grano de trigo viniera,
dice que tuvo que venir un proceso de crecimiento. A ese proceso de crecimiento es a lo que nosotros estamos viendo, que por eso es que vinieron a manifestarse 7 edades. Y esas 7 edades, cada uno tuvieron su propia predicación. Esas 7 edades, cada una de ellas tuvo su propia predicación. Mire, yo aquí voy a dar un pequeño resumen de algo que había tenido yo ahí un estudio. Estaba estudiando algo hace tiempo. La primera edad, dice que el mensajero fue Pablo. Dice que él estuvo predicando volver al primer amor. Y eso era en parte, ¿no? Eso era en parte de volvernos otra vez al original. Porque mire qué es lo que pasó. Así como vinieron 7 edades de la iglesia, cada una de estas edades, cada una tuvo su propia reprensión. Ahora, para que hayan dejado el primer amor, ¿qué fue lo que aconteció? Algo tuvo que venir a dañar aquello para que ellos dejaran su primer amor. Algo los dañó. Tuvo que haber sido un espíritu. Ahora, no un espíritu de parte de Dios. Tuvo que haber venido un mensajero de parte del enemigo, aquel que vino y sembró cizaña. Mire cómo nosotros vamos a ir, vámonos al libro de Joel, y tal vez ahí lo vamos a poder ir comprendiendo. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Yo solamente quiero hacer un resumen de todo esto que estamos viendo. Pero yo no sé si hasta aquí nosotros sí vamos, como se dice, ¿no? Cachando la idea. No sé si estamos captando la idea de lo que estamos queriendo transmitir, de lo que yo estoy queriendo transmitir, y que yo creo que el Señor Jesucristo es el único que puede ayudarme para que ustedes puedan venir a esa comprensión. Mire, Joel, el capítulo 1 nos está hablando de cuatro animalitos. Capítulo 1, versículo 4 nos está diciendo de la siguiente manera: lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Nos está hablando de 4 animalitos. Si nosotros viéramos que hay 7 edades, dice que en la primera, ¿cuál es el primer animalito que nos menciona? A ver ahí, ayúdenme. ¿Cuál es el primer animalito? Dice que el primer animalito fue la oruga, ¿verdad? El segundo animalito, ¿cuál fue? El saltón. El tercer animalito, ¿cuál fue? Saltón, revoltón. Y después fue ¿cuál? La langosta. Fíjese, si nosotros nos damos cuenta, cada uno de estos animales, cuando dice que viene y estos dañan precisamente lo que son lo que estaríamos llamando como un árbol. Mire, cuando hablamos de un árbol, podemos hablar de un árbol, podemos hablar de un grano de trigo, puedo estar hablando de un árbol de manzanas, puedo estar hablando de una higuera. O sea, creo que el propósito de esto es que nosotros lo entendamos con cualquiera de los ejemplos. Pero dice que estos 4 animalitos, dice que ellos vienen y dañan la vida. No acaban con la vida, pero dañan la vida, la estructura de un árbol. Cada uno de ellos viene y destruye algo. Mire, por eso es que nosotros vemos en la primera edad ya se estaba hablando de volver al primer amor. ¿Por qué? Porque había venido un mensajero de parte de quién habíamos dicho, de aquel que vino y sembró cizaña. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice, bueno, él empezó a inyectar ciertas cosas en la iglesia, en la cual dice que ellos estaban dejando el primer amor.
Y dice que vino uno y dijo, vino el primer mensajero que fue Pablo, ¿sabes qué? Vuelvan al primer amor. Y él estaba predicando eso. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta, había detectado. Pero dice que todavía, no obstante de que había perdido el primer amor, después viene otra segunda edad. Y dice que en esta segunda edad el profeta fue Ireneo. Dice que él mayormente nos predicaba de lo que es la vida natural y la vida espiritual. Ahora, ¿por qué es que él nos estaba predicando eso? Porque él se alcanzó a dar cuenta de cómo es que eso ya lo estaban dejando de lado. De repente como que a lo mejor se les olvidó en la segunda edad de la iglesia que nosotros tenemos que hacer una separación de lo natural y de lo espiritual. ¿Por qué? Porque estaba viniendo a dañar otro enemigo llamado Saltón. En la tercera edad dice que vino Martín de Tours. Mayormente su enseñanza que él nos predicó, dice que nos enseña a discernir lo proveniente de Dios y lo proveniente de Satán. Ahora, ¿por qué estaba predicando mayormente Martín de Tours esa predicación? Porque la edad de la iglesia en ese tiempo ya muchas veces no estaban discerniendo entre lo santo y lo profano. Ellos ya no estaban discerniendo entre lo limpio y lo sucio, entre lo que proviene de Dios y lo que proviene del enemigo. ¿Por qué? Porque estaba otro animalito llamado revoltón, dice que también viniendo a dañar la vida. En la cuarta edad, nosotros vemos a ayúdenme, ¿quién fue Colombo? Dice que Colombo, su mayor predicación de Colombo fue renunciar al mundo. Fíjese, ahí nosotros nos damos cuenta, cada uno de ellos hizo su propia labor, en parte. Y por eso es que nosotros leemos en 1 Corintios 13, dice lo que es en parte. Ellos hicieron su propia parte. Porque mire, ahora, ¿qué pasaría? Yo lo pregunto, si el día de hoy todas las predicaciones mayormente fueran en solamente renunciar al mundo. ¿De qué serviría? En la mañana nuestro hermano Martín enfatizaba, dice, eso todavía, ¿cómo lo dijiste? No es una vida, ¿cómo? Cuando estabas hablando, dice, bueno, es que muchas veces piensa, a veces en los grupos de rehabilitación, dicen, bueno, es que yo ya dejé la droga y el alcohol, y como que piensan que eso ya es una vida en victoria o es una vida satisfactoria. Creo que tú hacías una calidad de vida. Como que piensan que eso ya es una calidad de vida. Y a lo mejor ciertamente es mejorar la manera, pero eso todavía no te está llevando a lo espiritual. Eso todavía no te está llevando a lo perfecto. Eso solamente está en parte. Mire, aun si nosotros nos damos cuenta, en cada una de estas predicaciones de estos primeros 4 mensajeros, volver al primer amor, ¿a mí de qué me servirá solamente volver al primer amor si no entiendo todo lo demás? ¿A mí de qué me serviría únicamente, poder saber que hay una vida natural y una vida espiritual si no conozco todo lo demás? ¿A mí de qué me serviría poder discernir entre lo santo y lo profano si no conozco lo demás? ¿Y a mí de qué me serviría renunciar al mundo si no avanzo a un poco más? Usted y yo renunciamos al mundo cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, pero eso no nos ha todavía llevado a una conexión directa con el cielo. Eso todavía no nos conecta a una vida más elevada. El renunciar al mundo, eso todavía no es. Por eso dice Joel 1 y después dice Joel 2.25. Mire, vámonos allá a Joel 2.25. Ayúdeme a leer, a ver, alguien que me ayude a leer cómo dice en voz alta para que se escuche también en el audio del video. 2.25. ¿Cómo dice? Dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Como dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿De qué se trata restituir? Restituir está hablando de poder volver a hacerlo de la manera que originalmente estaba. Restituir no está hablando de reemplazar.
Restituir está hablando de poder volver al estado original, lo que ya había sido estado dañado por los años y por el tiempo. Eso es restituir. Ahora, nosotros nos damos cuenta que precisamente estas 7 edades de la iglesia, cada uno tuvo su propia reprensión y cada uno tuvo su propio mensajero. Y ya mencionamos que esos mensajeros, que era lo que venían y estaban predicando, ¿verdad? Pero mire, después vino la edad del quinto mensajero. El quinto mensajero, a ver quién se acuerda quién es el quinto mensajero. El quinto mensajero dice que fue Martín Lutero. Y mire, ¿qué fue lo que hizo Martín Lutero? Dice que ahí empezó la edad, o más bien el tiempo de restitución, de cómo es que Dios iba a empezar a restituir lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dice, yo restituiré. Y después entonces, para poder restituir, entonces tuvo que venir un mensaje. Y ese mensaje que vino fue: el justo por la fe vivirá. Y ese mensaje del justo por la fe vivirá, dice que fue lo que nos trajo el mensaje de justificación. Nos trajo el mensaje de justificación, pero ahora otra vez, eso solamente está en parte. Porque nosotros, por eso es que cuando nosotros leímos Primera de Corintios, en el capítulo, a ver, voy a poner aquí un separador. Primera de Corintios, el capítulo 13, dijimos que en el 8 empezamos a leer, pero después en el 10 dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, otra vez, es que esto, cada una de las predicaciones de cada uno de los mensajeros solamente era en parte, solamente era en parte. Voy a volver a repetirlo, volver al primer amor, la vida natural y espiritual, discernir entre lo santo y lo profano, renunciar al mundo, y ahora el justo por la fe vivirá. Todo eso solamente era en parte, porque después dice que tuvo que venir ahora la sexta edad, y la sexta edad de la Odisea fue fue Filadelfia. Y Filadelfia dice que tuvo su propio mensajero, que fue Juan Wesley. Y dice que Juan Wesley, la mayor predicación de él fue salvación por fe, santidad. Fue santidad. Entonces, él nos trajo el mensaje de santificación, santidad. Él nos trajo el mensaje de santificación, pero ahora otra vez, eso solamente era en parte. Eso todavía solamente sigue siendo en parte. Y dice en el 1 Corintios 13:10 que leíamos, más cuando venga lo perfecto, todavía aquí no estaba viniendo lo perfecto. El 11 de 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Fíjese, aquí nosotros podemos ver cómo es que son edades donde todavía son niños. ¿Por qué? Porque todavía no entienden lo perfecto. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, hablaba de justificación, hablaba de renunciar al mundo, hablaba de poder discernir entre lo santo y lo profano, hablaba de volver al primer amor. Eso es ser niño. Pero nosotros estamos queriendo llegar a una madurez y nosotros estamos queriendo entrar en lo perfecto. Pero dice que después tuvo que venir la séptima edad de la iglesia, y fue la edad de la Odisea. Miren, en esta séptima edad, dice que inició de una manera en la cual en 1906 hubo una restauración de dones.
En 1906 dice, con una restauración de dones, pero eso todavía no era la predicación de la séptima edad. Pero yo quiero que aquí entendamos algo. Por eso es que esta edad trae bastante confusión. Porque mire, hay muchos grupos religiosos que sí están pensando que la restauración de los dones es el séptimo mensaje. Que la restauración de los dones, eso implica como que ya entonces, esto es el yo restituiré de Joel 2.25. Dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y como que piensan como que eso es. ¿Por qué? Porque mire, después está diciendo enseguida, en el 2.25 de Joel, a ver, ahí regresemos, dice, nos brincamos ahí tantito al 28, después de que él está diciendo, yo restituiré, dice el 28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Por eso es que esta edad es muy confusa. ¿Por qué? Porque en 1906 estaba aconteciendo el hecho de que dice que muchos estaban viniendo y estaban empezando a hablar en lenguas. Empezaron a manifestarse los dones del Espíritu Santo que vienen en Primera de Corintios. ¿O si estoy bien, Sadam? ¿O Segunda de Corintios? Los dones del Espíritu. Primera de Corintios. Dice que en Primera de Corintios se están manifestando los dones. Los dones, ayúdenme a alguien a encontrar la escritura de los dones para que los podamos anotar si gustan. Sí, 1 Corintios 2. A ver, ayúdenme a leerla, hermano. Primera de Corintios. Y mire, bueno, aquí voy a poner una flechita para hacer, bueno, para poder poner acá los dones, ¿verdad? Dice, número 1, ¿cuál es? Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Fíjense, uno es sabiduría. Ajá. Otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ajá, ciencia. Otro fe, Ciencia, fe. por el mismo Espíritu. Ajá. Y a otro dones de sanidades, Sanidad. Ajá. por el mismo Espíritu. A otro en hacer milagros. Milagros. ¿Sí o no? ¿Qué más? A otro profecía. Profecía. ¿Y qué más? A otro discernimiento de espíritus. Y discernimiento. Diversos géneros de lenguas. Espérame, discernimiento, lenguas. Y ya está ahí, ¿verdad? Interpretación de lenguas. Bueno, lenguas e interpretación de lenguas entran en la misma. Son todas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dones. 8 dones que dice. ¿Son 9? Por la interpretación de lenguas. Sí, por la interpretación de lenguas que dice que uno es el de... Lenguas e interpretación de lenguas. Bueno, pues yo lo estoy metiendo igual. Lenguas e interpretación de lenguas. Pero ahí nos está hablando de los dones del Espíritu. Ahora, pero mire, entonces por eso es que muchos entran en esa confusión de decir, bueno, es que ahí ya está cumpliéndose Joel 2.25, yo restituiré. Y muchos están quedando con que esta es la manifestación del Espíritu Santo. Ciertamente son manifestados por el Espíritu Santo, pero dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. Mire, una cosa distinta es decir, estas señales seguirán a los que creen, a los creyentes deben de seguir estas señales. Y es que esa es una controversia. Muchos quieren seguir estas señales, pero estas señales seguirán a los que creen. Ahora, si nosotros somos minuciosos, si nosotros tenemos bien desarrollado nuestro sentido de percepción, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que alguno de estos dones está siendo manifestado a lo mejor en mi hermano que está al lado, está siendo manifestado en mi hermano que está sentado atrás de mí o enfrente de mí. Porque mire, ¿será que no ha habido palabra de sabiduría entre cada uno de nosotros? ¿Será que no ha habido esa ciencia? Y cuando estamos hablando de la ciencia, es la ciencia de Dios.
Y cuando hablamos de ciencia, muchas veces es como un método, a ver, yo lo voy a expresar a mis palabras. Cuando estamos hablando de una ciencia, es poder conocer un método en el cual podemos nosotros venir y poder hablar la palabra, pero no es porque alguien nos diga cómo debemos de usar ese método, sino que muchas veces es la inspiración de parte del Espíritu Santo para poder venir a hablar con ciencia, para poder venir y hablar con sabiduría, con fe. Ha habido sanidad, milagros, profecía, hay discernimiento. Si no hubiera discernimiento, nosotros no estaríamos aquí, pero nosotros podemos discernir. Yo a ninguno de ustedes les voy a oír hablar en lenguas, aunque no sabemos, creo que si allá en el pasado tal vez creo que se manifestó, no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, cada una de estas señales siguen a los creyentes. Pero no es que los creyentes tengamos que seguir las señales. Pero mire, el enemigo se ha encargado de poder decir, bueno, está bien, quédense con eso, quédense con eso. Y la gente, como esto es muy vistoso, y por eso muchos se van por el hablar en lenguas, porque eso es algo que, oye, cuando escuchas a alguien hablar en lenguas, dices, oye, qué bonito, qué maravilloso. Pero a ver, ¿por qué no hablamos de cuando usted está creyendo la palabra? Es que eso no se ve. Creer la palabra no se ve. Hablar en lengua sí. Y creer la palabra con todo el corazón y con todas mis fuerzas, eso no se ve. Mas sin embargo tiene mayor valor el poder creer la palabra para este día. Pero dice, yo restituiré. Ahora, en parte de la restitución o del restituir en todas las cosas, por eso es que nosotros vemos que más adelante por eso es que nos vino el mensajero de Malaquías 4, ¿verdad? Que también dice que haría volver el corazón de los hijos a los padres. O sea, dice, él restituiría todas las cosas también. Él traería para restitución todas las cosas. Es parte de lo cual entonces nosotros vemos, yo restituiré. Pero mire, nosotros apenas también estábamos hablando, nosotros no solamente nos quedamos con el mensaje de Malaquías 4:5, porque eso todavía es en parte. Ahí todavía no era lo perfecto, todavía era en parte. Porque mire, aún nosotros nos damos cuenta que este mensajero de Malaquías 4:5 precisamente dice que nos haría volver la fe de los hijos a los padres. ¿Y qué fue lo que experimentaron acá antes de que pudiera iniciar todo esto nuestros padres? Ellos experimentaron el día de Pentecostés, allá en el aposento alto, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces por eso es que acá voy a ponerlo así como el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros muchas veces decimos, bueno, ¿cuál era el siguiente mensaje que se tenía que venir a predicar? Después de justificación y santificación era el bautismo del Espíritu Santo. Fíjese, tenía que venir a ser predicado el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, creo que eso sí nos lo predicó también nuestro hermano. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? ¿Cómo saber que tengo el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El hermano nos vino y nos predicó. Ahora, ¿por qué? Porque en base a esos 7 mensajes que tenían que venir, eso era lo que nos iba a traer una restauración para que pudiera venir lo perfecto. Entonces, mire, si pudiéramos nosotros decir que entonces el 7º mensaje fue el bautismo del Espíritu Santo. Pero usted va a decir, bueno, pero creo que los que han estado a lo mejor un poco más atentos y perceptivos a la manera en la cual a veces viene y se desenvuelve la predicación, creo que hemos estado diciendo, bueno, pero es que el bautismo del Espíritu Santo todavía no lo era todo, porque por eso mismo dice que en el mensaje estaba diciendo, usted pudiera tener el bautismo del Espíritu Santo y el alma
negra como la brea. Así lo estaba diciendo. Usted puede tener el bautismo del Espíritu Santo y el alma negra como la brea. Pero ahora, ¿por qué estaba diciendo eso? Si se supone que estos 7 mensajes me iban a traer a una manifestación para el yo restituiré y derramaré el Espíritu Santo. Bueno, porque fíjese, el mensaje del bautismo del Espíritu Santo, cuando nosotros leemos Joel 2:25, es parte de yo restituiré. Pero después de que él termina de restituir toda la cosa, ahora dice el 28, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu. Ahora, ¿será que está siendo derramado sobre unos cuantos o sobre todos? Está siendo derramado sobre toda carne. Pero ahora, ¿por qué entonces en unos se está manifestando de una manera y en otros de otra? Nosotros habíamos mencionado, mire, voy a usar este vaso. Nosotros habíamos mencionado, y usted se va a acordar, hace no mucho tiempo, también recuerdo que habíamos traído una predicación. Este es un vaso, ¿no? Y puede estar siendo representado también como un cuerpo o como un ser humano. Permíteme pensar como que esto está representando un ser humano, ¿no? Mire, cuando dice derramaré sobre toda carne, y a ver si se van a acordar, esto se predicó precisamente en casa de don Gregorio y de doña Julia. Dijimos, pues sí, pero si la lluvia está cayendo sobre este vaso tiene que estar en posición para poder recibir la lluvia. Porque si este vaso está dispuesto de esta manera, pues sí, pues va a recibir lluvia. Pero mire, toda la lluvia que le caiga a este vaso, mire, se va a ir para un lado y para otro. Y al rato que venga el sol, va a estar completamente seco, como si no hubiera recibido nada de lluvia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Los que estamos viniendo por un mensaje de restauración, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, entonces nosotros estamos puestos en posición. Nosotros estamos puestos en la posición correcta. Porque si el vaso está puesto en esta posición y viene la lluvia, entonces va a recibir toda la lluvia adentro. Y recibir la lluvia adentro es un tipo de recibir la lluvia. ¿Qué es lo que está dentro de mi carne? ¿Qué es lo que está dentro de mí que ustedes no pueden ver, pero que también es parte de mi ser? Pues es mi alma, ¿no? Si yo estoy puesto en la posición correcta, el agua va a caer dentro de mí, y dentro de mí está mi alma. Pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí está prometiendo que la lluvia caerá sobre toda carne. Ajá, sí, no sobre toda alma, sobre toda carne. ¿Por qué? Porque hay vasos que están puestos en esta posición, está cayendo la lluvia, pero esa lluvia nunca está entrando dentro. Pero los vasos que están puestos en la posición correcta están recibiendo la lluvia dentro de sí. Y eso es recibir el Espíritu Santo, porque la lluvia es un tipo del Espíritu Santo. Están recibiendo el Espíritu Santo dentro. Eso es en el alma. Y ahí es, por eso es que aquellos que están en esta posición, dice, ellos pueden recibir esa lluvia. Está cayendo el Espíritu Santo, pero su alma sigue negra como la brea. ¿Por qué? Porque toda esa lluvia solamente está cayendo aquí, pero se va por la borda, se va hacia un lado. Y muchos dicen, no, es que qué bonito se está sintiendo la lluvia del Espíritu Santo. Y están los cantos, Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Y muchos dicen, viene y se está derramando el Espíritu. Y muchos se están confundiendo, gloria a Dios, mira, el Espíritu está cayendo. Y el hermano ya empezó a hablar en lenguas. El otro hermano ya empezó a manifestar lo que está hablando. Aquel hermano ya habló profecía. Aquel hermano ya está orando por el hermano para que acontezca un milagro. ¡Ay, gloria a Dios! Están viniendo sanidades al cuerpo.
Pero yo pregunto si la sanidad, eso ya es la palabra. La sanidad nada tiene que ver con la palabra. Esa apenas era la primera etapa de la predicación de nuestro hermano Branham, era la primera etapa de la predicación del Señor Jesucristo. Cuando dice que ellos venían y oraban por toda carne y todos eran sanados, todos eran sanados. Y gloria a Dios, está cayendo el Espíritu Santo. ¡Ay, gloria a Dios! Y están en esta posición, miren. Y solamente cae el agua, y de repente cuando llega el sol se seca todo, al rato, no, pues ya se les olvidó. Ya no hay gozo, ya no hay paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no cayó dentro. Pero por eso es que nosotros nos fue enseñado por Malaquías 4:5 que tenemos que venir en un proceso de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Porque recuerde que dijimos que bautismo del Espíritu Santo es únicamente cuando el Espíritu Santo está viniendo a quemar toda inmundicia que hay en mi alma, para que esa simiente palabra que está dentro de mi alma pueda recibir esa agua que viene por fuera y pueda hacer contacto con la semilla que está depositada en mí. Pero yo tengo que estar puesto en la posición correcta, y estar puesto en la posición correcta es caminar por esas 3 etapas de la gracia y estar listo para poder recibir el Espíritu Santo en mi alma. Porque cuando yo recibo el Espíritu Santo en mi alma, entonces yo estoy recibiendo la palabra. No solamente estoy recibiendo dones, estoy recibiendo la palabra. Y recibir la palabra, eso es lo que va a permitirme hacer la separación final de lo que es en parte. Yo tengo que separarme de lo que es en parte. ¿Por qué? Porque esta edad está avanzando a algo más elevado. Y si usted se queda atrás, entonces usted va a ser quemado con la paja. Por eso es que aquí cuando mandó a los segadores, dice: ustedes vayan y permitan que lleguen a esa madurez. Y ya cuando lleguen a esa madurez, ustedes arranquen la cizaña. Dice, y esa va a ser apartada. Va a ser apartada. ¿Cómo está siendo apartada esa cizaña hoy en día? El ecumenismo. Hay diferentes iglesias que se están uniendo en un mismo credo. ¿Y sabe por qué se están uniendo? Porque ellos no quieren creer la palabra pura que está siendo manifestada en estos días. Ellos no creen en el bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos no creen que hay 3 etapas de la gracia. Ellos no creen que hay un nuevo nacimiento. Y tal vez sí lo hablan, pero ni siquiera lo entienden de la manera correcta. Ellos creen que la manifestación del Espíritu Santo es esto, pero manifestar el Espíritu Santo en usted y en mí es creer la palabra para este día. Sanidades, eso todavía no es. Milagros, todavía eso no es. Eso es lo que el Señor Jesucristo, lo primerito que predicó fue sanar a todos los enfermos. Lo segundo que predicó fue el discernimiento. Pero eso todavía no era la palabra. La palabra fue cuando él fue y dijo: el que no comiere de mi carne y no bebiera de mi sangre no tiene parte conmigo. Esa sí era la palabra. Y esa fue la que no aceptaron, esa fue la que no entendieron, esa fue la que se les hizo muy exagerada. Oye, es que es muy exagerado lo que tú me estás diciendo. Y nosotros nos damos cuenta, pues oye, es que cómo ahora tú vienes a decirme que entonces ahora el Espíritu Santo está en ti y que ahora tú estás caminando para poder ser adoptado y para que ahora todo lo que tú digas se cumpla. Mira, aquí yo quiero decir algo. Cuando nosotros hemos mencionado acerca de la adopción, nosotros decimos que aquel que llega a la madurez y recibe el anillo, dice que ese hijo ahora ya está adoptado. Pero mire, nosotros nos damos cuenta que ahora entonces todo lo que pida ya no lo va a pedir en el nombre del Padre, lo va a pedir a su nombre. Los fondos son del Padre, pero si el hijo firma, ¿sabes qué? Mira, yo estoy firmando esto, entonces como estoy firmando esto, se tiene que cumplir. ¿Con qué lo está firmando? Con su propia firma.
Entonces, cuando llega aquel que está viendo el documento, dice, esta firma no es del padre, pero tiene la misma validez. ¿Y sabe por qué tiene la misma validez? Porque dice, esta firma no es del esposo, pero esta firma es de la esposa. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y si lo que el esposo dice se tiene que cumplir, entonces lo que la esposa dice también se tiene que cumplir. Ahora, eso es lo que nosotros queremos entender, que Dios Dios se declare esas palabras y nos haga ser capaces a mí de poderlas expresar y a ustedes de poderlos entender. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que hacemos nosotros siempre lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y como que siempre pensamos que el cheque tiene el nombre del Señor Jesucristo. Pero es que ¿cuál es el asunto? Que nosotros nos damos cuenta que Dios ya cambió su máscara. Dios ya cambió de máscara. Eso lo explica el hermano en el mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Dice, ese es el morfe de Dios. Y el morfe de Dios ahora está en la esposa. Entonces, ahora todos los fondos del banco celestial son del esposo, pero la esposa es la que ahorita tiene que firmar, porque el esposo está en la esposa, porque dice Dios mismo con voz de mando, o más bien con aclamación, y que es lo mismo, voz de mando, con aclamación. Ahora yo digo, sí, pero ¿y quién dio la aclamación? Dios mismo. Pero yo pregunto, ¿fue Jesucristo dando la aclamación? Acuérdense que Jesús un día fue ungido. Por eso fue Jesucristo. Porque Él era el Señor y Cristo. Fue ungido. Por eso fue llamado Jesucristo. Y nosotros dijimos, pero ahora, Dios mismo con aclamación. ¿Quién trajo la aclamación? Dios mismo. El mismo Cristo que ungió a Jesús, es el mismo Cristo que ungió ahora a la esposa. ¿Y quién trajo la aclamación? Aquel que era parte de la esposa, aquel que fue los primeros frutos para nuestra edad, nuestro hermano Branham. Él fue ungido. Y acuérdense que nosotros dijimos, bueno, es que William Branham estaba haciendo Malaquías 4:5, pero cuando vino Apocalipsis 17 para poder declarar los sellos, dijimos, este mensaje ya no lo pudo dar William Branham. William Branham estaba bien a millas y millas de lejos de poder entender lo que eran los 7 sellos. Pero lo que sí fue que dice que el ángel fuerte descendió. El ángel fuerte descendió y posó, ungió. Ungir es el Cristo. Ungió a Elías. ¿Para qué? Para poder traer el mensaje. Descendió. ¿Para qué descendió? Para poder entrar a este vaso. Descendió para poder entrar. Él vio que ya estaba todo listo y dijo, ahora sí desciendo. Ya pasamos por justificación, por santificación y por bautismo del Espíritu Santo. Él agarró y volteó y dijo, el vaso está listo. El vaso está listo. Ya pasó por las 3 etapas de la gracia. Ahora como ya está listo, voy a descender y voy a morar en él. Voy a descender y voy a morar en él. Y lo voy a ungir. Porque entonces ahora él va a ser yo. No es que por eso es que él estaba parafraseando todo aquello en Juan. Yo en el Padre en mí, yo en ustedes en mí. Por eso él parafraseaba de esa manera, porque él ya sabía. Dice, el Padre ahora está en mí y yo estoy en el Padre, pero algún día ustedes estarán en mí y yo en ustedes. O sea, cuando Jesús estaba hablando eso,
Se estaba cumpliendo la parte de que el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Pero el día de hoy se está cumpliendo la parte donde Él dijo, y después seré yo en ustedes y ustedes en mí. Pero ¿qué cosa es lo que sería? La unción. El Espíritu Santo que ungió a Jesucristo es el mismo Espíritu Santo que está ungiendo a la novia. Y que simplemente ya dejó esa máscara llamado Jesucristo y ahora dijo, ahora vengo y me escondo en alguien más. Porque un día Él se escondió en esa máscara llamada Jesús. En esa máscara. Y se escondió y Él empezó a caminar entre el pueblo. Y todos lo veían y decían, Él es Jesús de Nazaret. No decían, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, Él es Jesús de Nazaret. Él es el hijo del carpintero. No, es que Él es Adán, Él es el que vende helados. Ahí está el que vende donas, el que hace peluches, la que hace moldes. Ahí está la panadera, ahí está Pablo el bordador. Ahí está Sara, no, esta hermana. Ni bautizarse ha querido. No, ¿cómo puede haber algo bueno sacado en Xonacatlán? No fue lo mismo que dijo Natanael, ¿qué de bueno puede salir de Belén? ¿Qué de bueno puede haber ahí? Ese grupo tan chiquito, tan pequeño, que tienen bien poquitos miembros, tienen bien poquitas sillas y ni se les llenan las sillas. ¿Qué de bueno puede salir de ahí? Pero a Jesús le plació ahora estar escondido en su novia. Pero a veces ni nosotros mismos nos lo estamos creyendo, ni nosotros mismos lo estamos entendiendo, ni nosotros mismos somos capaces de poder recibirlo. No lo estamos creyendo. La cosa es de que no queremos avanzar a más. No queremos llegar a esa madurez, sino que decimos, no, espérate tantito, yo me quiero seguir agarrando del forro. Yo me quiero seguir agarrando del forro. ¿Por qué? Pues porque es mi familia. Pues porque es mi trabajo. Pues porque es mi estatus social. No, espérate tantito, yo me voy a seguir agarrando de aquí. ¿Por qué? Y pues decimos, pues porque este mundo todavía me gusta, todavía me encanta, me fascina. Es que no es tan malo. Es que todavía a mí me gusta las cosas de este mundo. Y hay muchas cosas que yo pudiera decir de este mundo. A lo mejor cuando yo a veces veo la naturaleza, bueno sí, pero eso lo hizo el Padre. La naturaleza, cuando yo veo las montañas, los árboles, todo eso es hermoso. Pero aún todavía toda esa naturaleza está clamando y está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Ellos están clamando, ya por favor apúrense. Ya por favor dense cuenta quiénes son ustedes. Ya por favor ya dejen todo, olvídense de todo. Y concéntrense en Jesús, concéntrense en la palabra, concéntrense en las cosas eternas, no solamente en las cosas temporales. Las cosas temporales están solamente bajo esta dimensión. Conéctense a una dimensión superior. Conéctense hacia la séptima dimensión, que es Cristo. La cosa es de que todavía nosotros nos seguimos conectando solamente a esta dimensión. A la tercera y la cuarta dimensión solamente nos conectamos, solamente a esas dimensiones. No queremos elevarnos a más. ¿Sí sabía usted que dice que en la tercera dimensión solamente está lo ancho, lo alto y lo profundo? En la cuarta dimensión dice que empieza a moverse lo que es el tiempo. En la tercera dimensión solamente lo ancho, lo alto y lo profundo. En la cuarta dimensión dice que es lo que es el tiempo. Y también ahí es donde se mueven las ondas electromagnéticas, ahí es donde se mueven los espíritus.
los espíritus que vienen y nos enferman, los espíritus que vienen y nos atacan en nuestra mente. Y ahí queremos seguirnos moviendo. Y esos espíritus vienen y de repente yo estoy aquí en mi tableta o en mi celular, y de repente me llega una información y luego me llega otra, y de repente me dejo de concentrar en el estudio de la palabra. A veces puedo estar viendo un video, a ver, voy a ver la predicación del hermano Sadán y del hermano Martín, y de repente te llega una cosa y otra cosa, no sabes qué, mejor cámbiale. Está más interesante lo demás, está más interesante este chiste que me acaban de mandar, está más interesante, está más gracioso. Mira, ve este chiste, mira, ve esta cosa chistosa. Ah, mira, es que este restaurante que me están recomendando. Y nos perdemos de todo. Porque esta predicación dijimos que se llama la separación final. Entonces nosotros nos tenemos que separar de todo lo que es en parte, porque lo que es en parte se acabará. Y dice más, cuando venga lo perfecto, ya vino lo perfecto, hermanos, porque lo perfecto es el Hijo de Dios descendiendo en forma del Hijo del Hombre para poder manifestarse en carne, y eso ya está sucediendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy ya hay mucha novia que ya se puso en posición. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros todavía nos hace falta estar en posición? Ahora decimos, bueno, a ver, ya me puse en posición, ya recibí el Espíritu Santo en el alma. Ajá, sí, hermano, y ahora, hermana, ¿cuándo vamos a empezar a caminar a la adopción? Si apenas estábamos leyendo hace no mucho, estamos en tiempo de adopción. Mire, le voy a dar lectura, no sé qué hora es, pero pues le voy a dar lectura al mensaje escogiendo una novia, párrafo 14. Dice de la siguiente manera: en muchas de las cosas de la vida nos es dada una opción. La misma vía de la vida es una opción. Tenemos el derecho de escoger nuestro propio camino, de escoger nuestra propia manera en la que queremos vivir. La educación es una opción. Podemos escoger si es que vamos a ser educados o si es que no vamos a ser educados. Esa es una opción que tenemos. Fíjese, jamás está diciendo que no lo tomemos o que esté mal. Pero mire cómo es que sigue diciendo. La educación es una opción. Podemos escoger si es que vamos a ser educados o si es que no vamos a ser educados. Es una opción que tenemos. El bien y el mal son opciones. Todo hombre, toda mujer, muchacho o muchacha tienen que escoger si es que van a tratar de vivir bien o van a vivir bien. Si es que van a tratar de vivir bien o van a vivir bien. Eso es una opción. El escoger es una gran cosa. Su destino eterno es una opción. Fíjese, ahora nos habla del destino eterno. Su destino eterno es una opción. Quizás en esta noche algunos de ustedes tomarán esa opción de dónde es que pasarán la eternidad. Antes de que termine este culto en esta noche, habrá una ocasión que si ustedes le han dado la espalda a Dios por muchas veces, habrá una ocasión cuando usted le dará la espalda por última vez. Hay una línea trazada entre la misericordia y el juicio, y eso es algo muy peligroso para un hombre o una mujer, muchacho o muchacha, cruzar esa línea. Porque no hay retorno cuando usted ha cruzado esa línea. Entonces esta noche puede ser cuando muchos escogerán en dónde es que van a pasar la eternidad sin fin. Fíjese, que nos está diciendo que todo es una elección. Y el día de hoy nosotros pudiera ser la última vez, dice, que pudiéramos estarle dando la espalda al Señor. Dice, usted nunca lo sabe. Usted no sabe si esta es la última vez que usted va a poder alcanzar misericordia de Dios. Mire, hoy estamos, mañana no lo sabemos. En cualquier momento puede venir un accidente, en cualquier momento puede venir una enfermedad, en cualquier momento puede venir algo letal y usted no sabe qué pudiera acontecer. Lo que sí sabemos es que hoy tenemos el tiempo de escoger, hoy tenemos el tiempo de elegir
de poder saber qué es lo que queremos. Hoy pudiera ser la última vez que nosotros tenemos el poder de la decisión de dónde queremos pasar nuestro destino eterno. Si con el Señor Jesucristo o fuera de Él. Voy a darle lectura a la fiesta de las trompetas, el párrafo 98. Dice: el Espíritu Santo ha estado atado por estos ríos de denominaciones por casi 2000 años, pero ha de ser desatado en el tiempo del atardecer por el mensaje del tiempo del atardecer. El Espíritu Santo de regreso en la iglesia nuevamente. Cristo mismo revelado en carne humana en el tiempo del atardecer. Él lo dijo, Él lo prometió. Como dije, hubo 3 etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Los mártires, de la edad de los mártires, y para eso, y luego la etapa de los reformadores. Pero hoy es el tiempo de llamar fuera. Fíjense, dice, hubo 3 etapas, pero hoy es el tiempo de llamar fuera. Hoy es el tiempo de la separación final. Hoy es el tiempo en el cual nosotros tenemos que soltarnos completamente del forro. Hoy es el tiempo en el que la cizaña ya se está separando, porque el trigo ya llegó a la madurez y lo único que hace falta es que el trigo sea llevado al lagar. Eso es el rapto, eso es la voz de arcángel, la resurrección y la trompeta de Dios, el encuentro con Él allá en las nubes. Hoy es el tiempo de separación de todas las cosas. Entonces yo creo que tomemos nuestra decisión, hermanos y hermanas, tomemos nuestra decisión. Sepamos que nosotros tenemos que estar separados ya completamente. Ya no solamente, mire, esto nos ayudó, los mensajes de las 7 edades de la iglesia, a poder irnos separando. Pero algún día ya vino lo perfecto. Entonces esto que era en parte, eso se va a acabar. A usted no le va a bastar justificación. A usted no le va a bastar haber renunciado al mundo. A usted no le va a bastar solamente ser una buena persona. A usted no le va a bastar solamente estar santificado. A usted no le va a bastar solamente tener el bautismo del Espíritu Santo. Porque dice, usted puede tener el bautismo del Espíritu Santo y el alma negra como la brea. Nosotros lo que necesitamos es el Espíritu Santo en mí. Y que cuando ya después tengamos el Espíritu Santo en mí, avanzar a esa adopción. Eso es lo que sí nos va a poder hacer que nuestros piececitos empiecen a despegarse de esta tierra y se eleven con Él un día allá en las nubes. Eso sí es lo que va a lograrlo. Pero es nuestra decisión. Cada uno de nosotros tenemos el poder de la elección y tenemos opciones. Y entre esas opciones está querer tomar la señal o no tomarla. Está en nuestras manos tomar la señal o no tomarla, ponerla en el dintel de las puertas, poner la señal en su alma o no ponerla, avanzar a adopción o quedarse siempre como un niño que a lo mejor nació de la palabra ciertamente, pero nunca se interesó en los asuntos del Padre. Solamente se quedó como un muchacho, a lo mejor como un muchacho que dice nada difiere del esclavo. Ciertamente la salvación la tiene ganada, pero la autoridad y el poder nunca le van a ser dados si usted no llega a esa adopción. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Bendito Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, yo te ruego, Señor Jesucristo, en esta preciosa tarde, Señor, que primeramente, Padre, si yo dije algo errado, algo que fue por parte de Carlos Sousa, eso lo puedan desechar mis hermanos, Padre. Nosotros solamente queremos quedarnos con la palabra hablada por tu Espíritu Santo, Señor. Y bendito Dios, que eso sea lo que nos nutra, que eso sea lo que nos llene el alma, lo que verdaderamente nos permita avanzar a más, Señor. Si algo yo acomodé incorrectamente, que me perdonen mis hermanos y que yo sea lo suficientemente humilde para poder reconocer, Señor, o poder corregir, Padre, en algún futuro cercano, Señor. Permíteme, Padre, a mí y a mis hermanos, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas y ayúdenos, Señor, como lo dice ese canto, ahora olvídate de ti, concéntrate en su nombre y adórale. Y yo creo, Señor Jesucristo, que eso es lo que debemos de estar haciendo cada día. Olvidarnos de nosotros, olvidarnos, Padre, de que
y de que nosotros somos los importantes, porque el único importante eres tú, Señor Jesucristo. Así que te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.